Este incidente enfureció aún más a los vecinos y a los inquilinos, especialmente después de que Priyanka comenzara a difundir rumores sobre Santi. Decía que Santi la había traicionado, que esa fue la razón de su despido, y contaba otras historias exageradas que solo aumentaron la indignación. Para julio de 2021, la situación había llegado al punto de ebullición. Un grupo de unas 10 personas, incluida la hermana de Priyanka, se reunió frente a la casa de Santi a las 3 de la mañana. Aunque Priyanka no estaba con ellos, el grupo llegó decidido a todo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en otra historia real llena de misterio y drama, esta vez desde Anuradhapura, una ciudad histórica en la provincia central norte de Sri Lanka. Con alrededor de 60.000 habitantes, Anuradhapura no solo es una de las ciudades más antiguas del país, sino también una de las más ricas en cultura y tradiciones. En medio de esta ciudad, una joven pareja enfrenta un matrimonio que, lejos de ser un cuento de hadas, parece estar condenado desde el principio. En lugar de felicidad, su relación ha estado marcada por problemas constantes, uno tras otro, sin señales de mejora. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿será el karma cobrando su deuda porque le arrebató la amante a su mejor amigo? ¿Qué hay realmente detrás de esta historia? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de meternos de lleno en la historia, les recuerdo que le den asterisco me gusta asterisco, comenten, se suscriban y compartan este relato con sus amigos. Difundan el amor tanto como puedan. Ahora sí, vamos al lío. Había una chica llamada Priyanka, nacida en 1997 en la ciudad de Eppawala. Cuando su segunda hermana llegó al mundo en 2001, la familia decidió mudarse a Anuradhapura, Sri Lanka. Priyanka era una niña alegre, pero un poco malcriada. Era muy sensible y, cada vez que quería algo, no paraba de quejarse hasta conseguirlo, lo que solía sacar de quicio a sus padres. Tenía un corazón blando y se ofendía con facilidad, especialmente con su madre, Padmini. El padre de Priyanka, Jayasinghal, era un agricultor de arroz muy trabajador. Trabajaba tan lejos de casa que rara vez regresaba, quizás solo un par de veces al mes. Padmini, que antes trabajaba junto a su marido como jornalera, empezó a aceptar trabajos de lavandería para ayudar a llegar a fin de mes. La mayoría de sus clientes eran vecinos que vivían cerca de su casa de alquiler o personas de complejos residenciales cercanos. Avancemos un poco hasta la época del instituto. Priyanka terminó en la misma clase que un chico llamado Chandana. Chandana ya tenía novia, Santi, una amiga de Priyanka, aunque ella estaba en otra clase. Chandana y Santi llevaban juntos desde el principio del instituto. Chandana era bastante popular, ya que venía de una familia adinerada, y su relación se mantuvo fuerte hasta la graduación. Después de terminar el instituto, Chandana entró en la universidad, tal y como insistieron sus padres. También empezó a ayudar en el próspero negocio familiar de ropa, que había crecido hasta tener 4 tiendas en diferentes centros comerciales. Santi, por su parte, continuó sus estudios en otro campus. Era muy independiente, ya que había perdido a sus padres y vivía sola en la casa que ellos le dejaron. Santi tenía un hermano, pero después de casarse, él se mudó con su esposa a la pequeña ciudad de Tambut Tegama. A pesar de la distancia y de sus vidas ajetreadas, la relación de Chandana y Santi seguía adelante. Se apoyaban mutuamente y se mantenían enfocados en graduarse a tiempo. Chandana incluso le había prometido a Santi que se casarían en cuanto terminaran la universidad. Sin embargo, compaginar el trabajo y los estudios dejaba a Santi con poco tiempo para verse con Chandana, y eso empezó a poner a prueba su relación. Volvamos a nuestra protagonista, Priyanka. En la universidad, Priyanka siempre había sentido algo por Chandana. Era muy consciente de que su relación con Santi estaba pasando por un momento tenso, ya que casi no se veían. Aprovechando esta situación, Priyanka empezó a acercarse a Chandana y, para su sorpresa, él respondió positivamente. Con el tiempo, se fueron acercando cada vez más. Chandana le hablaba de su agitada vida universitaria e incluso le confesó que su relación con Santi estaba perdiendo chispa. No solo se veían menos, sino que Santi casi nunca lo llamaba o le enviaba mensajes. Siempre era Chandana quien tenía que iniciar el contacto, y aún así, las respuestas de Santi eran lentas, probablemente porque estaba haciendo malabarismos con el trabajo y los estudios. Priyanka, por su parte, no estudiaba ni trabajaba debido a las dificultades económicas de su familia. Pasaba los días en casa,
pegada al móvil o simplemente descansando. Con tanto tiempo libre, no tardó en empezar a contactar con Chandana con frecuencia, y pronto comenzaron a verse regularmente. Con el tiempo, su conexión se hizo más profunda, y empezaron a salir en secreto, claro está, sin que Santi se enterara. Priyanka se convirtió en una visitante habitual de la habitación de Chandana en la residencia. Lo visitaba casi todos los días, y cuando Chandana llegaba de la universidad, Priyanka ya estaba allí, esperándolo. Chandana incluso le dio una llave de repuesto para que pudiera entrar y salir cuando quisiera. A menudo se quedaba hasta altas horas de la noche antes de volver a casa. Para Chandana, esto hacía que Priyanka fuera especial. Le ofrecía la atención y la compañía que sentía que le faltaban en su relación con Santi. Mientras tanto, en casa, Priyanka enfrentaba una presión cada vez mayor por parte de sus padres. La regañaban constantemente por no trabajar, especialmente porque la mayoría de sus amigas de su edad ya tenían empleo. Dada la difícil situación económica de la familia, la instaban a encontrar un trabajo para no ser una carga. A regañadientes, Priyanka le pidió ayuda a su amiga íntima, Santi, para encontrar trabajo. Santi, siendo la persona bondadosa que es, consiguió un empleo para Priyanka gracias a sus contactos. Hasta el día de hoy, Santi no tiene ni idea de que su amiga Priyanka ha estado viéndose en secreto con su novio, Chandana. Después de trabajar juntas durante aproximadamente 1 año y medio en una tienda de cosméticos, Priyanka y Santi se enfrentaron a un golpe duro. La tienda tuvo que cerrar definitivamente debido a la caída de las ventas. De repente, ambas se quedaron sin trabajo. Durante un mes, buscaron empleo, y en julio de 2019, Santi consiguió un puesto de camarera en un restaurante de comida rápida. Como era de esperarse de su buen corazón, Santi recomendó inmediatamente a Priyanka para un trabajo allí, y por suerte, Priyanka también fue contratada. Priyanka y su familia estaban profundamente agradecidos por la ayuda de Santi, y este acto de bondad la acercó aún más a ellos. Santi empezó a pasar mucho tiempo en casa de Priyanka, a veces incluso quedándose a dormir. Los vecinos también llegaron a conocerla, y de vez en cuando, los padres de Priyanka eran invitados a comer a casa de Santi. En la superficie, todo parecía ir bien. Pero entre bastidores, las cosas eran mucho más complicadas. Priyanka y Chandana, el novio de Santi, se estaban acercando cada vez más. Entonces, de la nada, Priyanka soltó una bomba, anunció que estaba embarazada, y que esperaba un hijo de Chandana. La noticia conmocionó a todos, dejando a Santi con el corazón roto. Se quedó devastada al descubrir que su novio y su mejor amiga la habían traicionado, manteniendo una relación secreta a sus espaldas. Santi estaba profundamente herida, pero, siendo la persona madura que era, decidió distanciarse tanto de Priyanka como de Chandana, manteniendo al mismo tiempo su profesionalidad en el trabajo. En cuanto a Chandana, la cosa se puso más complicada. Sus padres se sentaron a hablar del tema y, aunque no estaban nada emocionados con Priyanka, la veían como inmadura, algo vaga y demasiado enfocada en el maquillaje. Al final aceptaron la relación porque Priyanka ya estaba embarazada. A pesar de sus dudas, los preparativos de la boda siguieron adelante. Para que te hagas una idea, Chandana ya había terminado 3 años de universidad y tenía un diploma en negocios. La boda fue algo sencillo, celebrada en febrero de 2020. Los padres de Chandana querían posponerla por lo de la pandemia, pero no hubo manera. El embarazo de Priyanka ya se notaba demasiado y no podían esperar más. Después de la boda, Priyanka se mudó a casa de sus suegros con Chandana. Aunque ya era una mujer casada, siguió trabajando en el restaurante de comida rápida junto a Santi. Pero ahora que estaba casada con un hombre de familia acomodada, Priyanka empezó a ver el trabajo más como un pasatiempo. Iba cuando le apetecía, se saltaba turnos sin avisar y, en general, se lo tomaba a la ligera. Mientras tanto, Chandana estaba ocupado gestionando la tienda de ropa de sus padres. Este comportamiento le sentó mal a Santi, sobre todo porque las acciones de Priyanka empezaron a afectarla a ella también. Santi había sido quien le consiguió el trabajo a Priyanka, pero ahora su falta de profesionalismo le estaba trayendo problemas con el jefe. Cada vez que Priyanka faltaba, era Santi quien recibía las quejas. La cosa llegó a un punto en que el jefe le dio a Priyanka una última advertencia: si volvía a faltar sin avisar, la despedían. Santi, siempre la amiga responsable, fue a casa de Priyanka para contarle lo que pasaba. Pero Priyanka se lo tomó a risa. «Ah, ¿en serio? Da igual, no me importa. Solo trabajo por diversión».
Total, mis suegros tienen dinero, dijo riéndose. Santi se quedó furiosa. No podía creer que la misma chica que le había rogado que le consiguiera el trabajo ahora se comportara de manera tan arrogante. Le dijo que, si quería dejar el trabajo, lo hiciera de forma correcta, no cuando le viniera en gana. Pero en lugar de agradecerle, Priyanka se puso a la defensiva y echó a Santi de la casa. Al salir, Chandana se encontró con Santi en la terraza. Le pidió disculpas por el comportamiento de Priyanka e incluso por haber traicionado el amor de Santi en el pasado. Parecía realmente arrepentido, pero, como él mismo dijo, lo hecho está. La madre de Chandana también se disculpó y le aseguró a Santi que Chandana iría al restaurante al día siguiente para renunciar formalmente en nombre de Priyanka. Cumpliendo su palabra, Chandana fue al restaurante y le comunicó al jefe la renuncia de Priyanka. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la relación de Santi con su jefe ya estaba muy deteriorada, y poco después la despidieron. Santi se quedó sin trabajo durante 3 meses. En junio de 2020, Santi finalmente encontró un nuevo trabajo como cajera en un club nocturno en Anuradhapura. De vez en cuando, también hacía de acomodadora. No pasó mucho tiempo antes de que Chandana empezara a frecuentar el club con sus amigos. Los dos se cruzaron varias veces y, sin darse cuenta, volvieron a hablar como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, Chandana y Santi se sintieron cada vez más cómodos el uno con el otro, y fue entonces cuando Chandana empezó a abrirse sobre su matrimonio. Le confesó que las cosas con Priyanka no iban nada bien. La relación se había vuelto tensa, y para colmo, Priyanka había sufrido un aborto espontáneo, lo que había enfriado aún más la conexión entre ellos. Chandana no podía evitar comparar su situación actual con lo que había vivido con Santi, y poco a poco, esos viejos sentimientos empezaron a resurgir. Chandana solía desahogarse con Santi, describiendo a Priyanka como una mujer consentida e inmadura. Le frustraba que ella no pareciera entender su situación económica, seguían dependiendo de sus padres para tener un techo y un trabajo. Además, Priyanka se la pasaba discutiendo con su suegra, a quien le molestaba que su nuera no hiciera más que comer, dormir y ver televisión todo el día. Una vez a la semana, Priyanka exigía dinero para ir de compras y no paraba de quejarse de que querían una casa nueva. Decía que odiaba vivir con sus suegros y que querían mudarse, pero no a un alquiler, no. Ella quería una casa comprada al contado, y le insistía a Chandana que pidiera su herencia para hacerlo realidad. Le daba vergüenza que la gente del vecindario pensara que su marido era un empresario exitoso, pero que aún vivieran con sus padres. Tanta exigencia y actitud terminaron por sacar de quicio a Chandana. Un día, explotó. La regañó, llamándola consentida y vaga, y le recriminó que lo único que hacía era pasarse el día jugando con maquillaje. La tensión llegó a su punto máximo después de otra pelea entre Priyanka, su suegra y Chandana. Priyanka, furiosa, se fue de la casa y regresó al hogar alquilado de sus padres. Esperaba que Chandana fuera tras ella, que le rogara que volviera y se disculpara. Pero Chandana tenía otras ideas. En lugar de ir a buscarla, decidió ignorar la situación por completo y empezó a pasar las tardes en el club nocturno, reconectando en secreto con Santi. Cuando Priyanka se dio cuenta de que su marido no tenía intención de ir a buscarla, empezó a inquietarse. Sus padres, al ver su frustración, le sugirieron que tal vez ella era parte del problema en su matrimonio. Decidida a descubrir qué estaba haciendo Chandana, Priyanka le pidió a su hermana que lo siguiera. Después de enviarle varios mensajes que Chandana ignoró por completo, la hermana de Priyanka le confirmó lo que tanto temía. Chandana se estaba viendo frecuentemente con Santi en el club nocturno. Incluso la recogía y la llevaba al trabajo. Priyanka, llena de rabia, decidió enfrentarse a Santi. En plena noche, irrumpió en la casa de Santi, gritando y armando un escándalo. Santi, aunque se sentía un poco culpable, decidió no entrar al juego y terminó echando a Priyanka y a su hermana de su casa. Al día siguiente, Priyanka regresó a la casa de Chandana y se quejó de lo sucedido con sus suegros, pero ellos la ignoraron por completo. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando el propio Chandana le dijo a Priyanka que quería separarse. Le confesó que estaba cansado de su comportamiento y que no podía seguir así. Priyanka, negándose a aceptarlo, volvió a la casa de sus padres, donde se desahogó con su familia y vecinos. Sin embargo, exageró la situación, acusando a sus suegros de ser abusivos e incluso de haber sido violentos con ella físicamente. Uno de los amigos de Priyanka, un joven de 21 años llamado Gayan,
no pudo contener su furia al escuchar lo que estaba pasando. En una noche de mayo de 2021, se dirigió a la tienda de ropa de los padres de Chandana en el mercado, y, aprovechando la oscuridad, rompió el cristal y destrozó la puerta de hierro. Pero su plan no salió como esperaba. Su rostro quedó grabado por las cámaras de seguridad de la tienda, y la madre de Chandana no dudó en denunciarlo a la policía. Al día siguiente, Gayan fue arrestado, sumando aún más caos a una situación ya de por sí complicada. Este incidente enfureció aún más a los vecinos y a los inquilinos, especialmente después de que Priyanka comenzara a difundir rumores sobre Santi. Decía que Santi la había traicionado, que esa fue la razón de su despido, y contaba otras historias exageradas que solo aumentaron la indignación. Para julio de 2021, la situación había llegado al punto de ebullición. Un grupo de unas 10 personas, incluida la hermana de Priyanka, se reunió frente a la casa de Santi a las 3 de la mañana. Aunque Priyanka no estaba con ellos, el grupo llegó decidido a todo. En cuanto llegaron, saltaron de sus vehículos y empezaron a lanzar cócteles molotov hacia la terraza de Santi, mientras gritaban furiosos. Algunos hombres rompieron las ventanas, arrojaron piedras y destruyeron todo a su paso. Santi, que estaba en su casa, fue alcanzada por los cristales rotos y sufrió varias heridas. Los vecinos, alarmados por el ruido, rápidamente llamaron a la policía. Santi fue trasladada de urgencia al hospital, aterrada pero viva. La investigación reveló que, aunque Santi sufrió varias heridas por los cristales y las piedras, ninguna era de gravedad. Estuvo 2 semanas en el hospital recuperándose. Mientras tanto, la policía reunió pruebas, incluidas las imágenes de vigilancia, que ayudaron a identificar a los responsables. Al principio, los 10 implicados trataron de encubrirse entre ellos, pero a medida que avanzaba la investigación y aumentaba el miedo a enfrentar castigos más severos, comenzaron a confesar uno a uno. No pasó mucho tiempo antes de que la policía descubriera que Priyanka había sido la instigadora del ataque. Aunque no estuvo físicamente presente, quedó claro que había incitado a la multitud con sus mentiras y alimentado su ira. Las investigaciones demostraron que muchas de las acusaciones de Priyanka, como que Santi la había traicionado o que era responsable de su despido, eran completamente falsas. Priyanka había esparcido rumores malintencionados para manipular a los demás y lograr que la gente se pusiera de su parte, y de paso, deshacerse de Santi. Para empeorar las cosas, una semana después del ataque, la suegra de Priyanka presentó una denuncia por difamación contra ella, alegando que las acusaciones de maltrato físico que Priyanka había hecho eran totalmente infundadas y que habían dañado su reputación. Durante el juicio, Gayan, el amigo de Priyanka que había destruido la casa de Santi meses antes, testificó que actuó por frustración, cansado de las mentiras y manipulaciones de Priyanka. Fue condenado a 3 meses de prisión por su participación en el ataque a la casa de Santi. De los 10 atacantes, 5 fueron condenados por destrozar la casa de Santi, con penas que variaban de 12 a 20 meses de cárcel. La hermana de Priyanka recibió la pena más dura, 2 años de prisión. En cuanto a Priyanka, fue condenada por incitar el ataque, intentar hacerle daño a Santi y difundir información falsa y difamatoria. Su condena fue de 3 años de prisión. Después del juicio, Chandana solicitó el divorcio y terminó oficialmente su tumultuoso matrimonio con Priyanka. Mientras tanto, Santi, que todavía estaba recuperándose del trauma, fue llevada por su hermano a Tambut Tegama para continuar con su tratamiento. Finalmente, la casa de sus padres, que había quedado vacía tras su fallecimiento, fue vendida, marcando el fin de su etapa en Anuradhapura. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?